Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infoba América y de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a abocar esta emisión a hablar sobre la reforma energética de México y concretamente sobre lo que implica para la industria petrolera de México y para el monopolio estatal de Pemex. Para eso tenemos a nuestro amigo y experto un poco más adelante, Jaime Brito, porque antes tenemos que darle paso sí o sí a mi queridísimo Daniel Estico, editor de Infobae, editor de Economía de Infobae de Buenos Aires, en cierre de mercado. ¿Cómo estás, Daniel? Todo muy bien, Alberto, ¿cómo andás? Hoy una jornada particular porque el Dow registró la mayor caída desde el 20 de junio con una caída del 1,47%, que también arrastró el Standard & Poor's con una baja del 1,43% y del Nasdaq del 1,72% como consecuencia de dos factores. Por un lado, los decepcionantes resultados que presentaron los balances de Walmart y de Cisco, y por otro lado porque las solicitudes de subsidios, de pedido de subsidio de desempleo, cayeron a mínimos en cerca de 6 años, lo que está diciendo que la economía de Estados Unidos se está recuperando más velozmente de lo que se esperaba, y entonces vuelven los temores entre los operadores sobre si la Reserva Federal va a empezar a acelerar, algunos dicen en septiembre, otros dicen a partir del año próximo, el recorte de del programa monetario. Entonces, esta expansión monetaria, esta inyección tremenda de capital de 85.000 millones de dólares que ha estado haciendo la Reserva Federal, ha impulsado los mercados y dice, bueno, si la economía ya está bien, no hace falta esta asistencia y por lo tanto los mercados comienzan a tomar precauciones. Por eso arrastró también a la Bolsa de México, que terminó con una baja del 0,65%. El Bovespa de Brasil se salvó, estuvo estable con 0,02 por efecto de que el real se volvió a devaluar un 0,5%. La Bolsa de Colombia cayó 0,91%, el IPSA de Chile bajó 0,42%. También estuvo estable la Bolsa de Lima, 0,05%, y el Merval de Buenos Aires cayó 0,46%. La jornada para las materias primas fue alza del 2,07% para el oro, cerró en 1.364,20 en la onza Troy, sigue siendo un buen refugio de valor el oro, mientras que el crudo, tanto el Brent como el WTI, subieron 0,82 y 0,26%, por efecto también de dos fenómenos. Por un lado, porque aparecen las tensiones en Egipto en un contexto de especulaciones sobre si la Reserva Federal, como te decía, mantendrá su política monetaria expansiva. Así que bien para las materias primas, no tan bien para las acciones, que empiezan a recortar en un escenario donde todavía el Dow Jones acumula subas del 17% anual en dólares. Así que han tenido un muy buen recorrido y es tiempo de que se tomen algunas ganancias, ¿no? Quedamos, mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae de Buenos Aires. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias a vos. Gracias. Y bueno, de Buenos Aires vámonos hasta la capital petrolera, pues yo diría que mundial, que es Houston, en el estado de Texas, para hablar con un buen amigo, un excelente analista petrolero, acerca de la reforma energética. Jaime Brito, de la empresa Argus Media, lo dije bien, Argus Media, desde Houston. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Alberto, muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, tú y yo siempre hemos hablado de petróleo y ahora pues cae bien porque ahora tú eres mexicano, no que tuvieras interés particular, yo creo que hubiera sido cualquier país, hubieras estado igual de interesado, pero no deja de ser, bueno, de todos modos que seas mexicano para hablar de lo que es la reforma petrolera en México. A ver, nosotros ya sabemos, el mundo sabe la circunstancia actual de la industria petrolera de México. La industria petrolera de México está dominada al 100% por un monopolio estatal, que es Pemex. Pemex es la que hace y se hace cargo absolutamente de todo lo que tiene que ver con petróleo e hidrocarburos en México. Básicamente así es, ¿no es cierto? Correcto. Ok. Ahora se está el presidente de México exitosamente, y digo exitosamente porque no es el primer presidente de México que ha tratado de hacerlo, acaba de impulsar una reforma para abrir a la industria del petróleo o el mercado petrolero de México a la competencia, pero para eso hay que modificar artículos de la Constitución, porque Pemex es monopolio justamente porque la Constitución así lo ordena. Entonces, para hacer lo contrario, hay que modificar la Constitución. Y esto en México, que por cierto, yo acabo de regresar de México hace un par de horas, está causando, bueno, pues
previsiblemente mucho malestar porque desde siempre, desde 1938, que fue cuando se nacionalizó la industria petrolera, para un sector muy importante de opinión y también del pueblo de México, pues el petróleo es como una vaca sagrada, es una deidad que no se le puede tocar, y mucho menos a las extranjeras. Habiendo dicho todo esto, obviamente están totalmente en contra de esta reforma. Pero para eso, entonces, yo quiero entender de qué se trata esta reforma. Y Jaime, yo quiero pensar que tú la conoces bien y dinos en qué cambia la cosa, qué es lo que está proponiendo esta reforma. Bueno, en cuestiones prácticas y dejando a un lado las aristas políticas Claro. y sociopolíticas, de lo que se trata es de que antes Pemex era la entidad única que decidía en qué regiones hacer exploración para buscar yacimientos petrolíferos y producirlos. En la propuesta que se está presentando, lo que se está sugiriendo es que ahora empresas privadas, internacionales, nacionales o públicas, digamos, ya sea una ExxonMobil o una Petrobras o una Pacific Rubiales o una... Sí, dime. O un empresario mexicano. O un empresario mexicano, que estas empresas puedan entrar a participar en la actividad de explorar y de producir. Ese es básicamente el cambio. Antes no podían participar, ahora ya podrían participar. Es decir, que entre o que se establezca más empresas que directamente hagan lo mismo que está haciendo Pemex y por tanto compitan con Pemex. Que colaboren con. La estructura como se está dando es que Pemex va a invitar a empresas a que participen en determinados proyectos, en determinadas regiones, en donde Pemex, ya sea por la dificultad económica, por la dificultad financiera, no puede o no es conveniente que vaya solo, digamos, a un proyecto que requiera muchos millones de dólares en aguas marinas o en otros lados. O sea, si la reforma se aprobara, yo, Alberto Padilla, empresario, yo no puedo ir a México con mi propia empresa petrolera a explotar, no mis propios pozos, pero sí los propios pues, pozos por los que haya pagado, yo no sé cuál sería la figura, pero en directa competencia contra Pemex. No. No, porque la estructura que se está sugiriendo, Alberto, se le llama de ganancia compartida. La palabra compartida significa que tú debes de participar con la empresa que te está invitando. Y de lo que se trata básicamente es que tienes, digamos, que una región en donde quisieras hacer exploración, a ver si ahí existen reservas petroleras. Y ya que las encontraste, lo cual cuesta bastante trabajo y mucho dinero, ya que las encontraste, haces la infraestructura para perforar y producir. Para que hagas todo esto, Pemex tiene que invitar a muchas empresas en donde Alberto Padilla puede participar en la licitación. Puede levantar la mano y decir, yo tengo los recursos, yo tengo la tecnología, yo quiero participar contigo. Si tú eres seleccionado, entonces lo que haría, según entiendo en la propuesta, es que ustedes, tanto Pemex como Alberto Padilla, explotarían un pozo petrolero. Si encuentras petróleo, si hay resultado en barriles de la producción que se llevó a cabo, entonces se puede vender ese petróleo, esos barriles, y de las ganancias que se obtengan de ese pozo, entonces se reparten en una proporción que todavía no se define, un dinero para Pemex y un dinero para Alberto Padilla. Como ocurren en el mundo este tipo de contratos que se usan en varios países del mundo, es que primero del dinero que se obtiene de la producción se paga una parte de la inversión que se hizo, se pagan costos operativos, digamos que primero cubres los costos y ya cuando se trata de ganancias se lo reparten. Puede que sea 50-50, puede que sea 90% para Pemex, 10% para Alberto Padilla, pero si no encontraras volumen, como entiendo que está la propuesta, es que es pérdida tuya, lo que tú hayas invertido ya no lo recuperas y Pemex no te va a pagar. El riesgo es de Alberto Padilla. Correcto. Pero la ganancia es de los dos. De los dos, a un porcentaje que todavía no conocemos. Ok, o sea que es pues básicamente es una sociedad, más no iguales porque el riesgo nada más de uno, pero déjame te lo pongo así. Yo creo que es una sociedad en la que Alberto Padilla es el capitalista y por tanto es el que pierde el dinero en caso de que no resulte el negocio. Correcto. Pero es una sociedad. En pocas palabras de eso se trata, sí. Ya. ¿Qué otros países en América Latina tienen un sistema similar?
No hay exactamente este sistema, empezando con que no conocemos el porcentaje todavía, ¿no? Pero mira, básicamente déjame ponértelo para el resto de tu audiencia en forma muy simple. Básicamente de lo que hay son tres tipos de contratos o de formas en que participan las empresas privadas con empresas como tipo Pemex, digamos, o tipo Ecopetrol o tipo Petrobras, etcétera. De lo que se trata es que hay concesiones en donde literalmente se abren a licitación pública algunos bloques de exploración. Entonces, si tú los ganas... Estás explicando los tipos de modelos que hay en el mundo. Exacto, los tipos de modelos que se usan en el 99% de los países del mundo. Una concesión es donde se te asigna un bloque. Y entonces tú, la tecnología de Alberto Padilla Oil Company, explota, perfora, tiene el riesgo al 100%, y cuando empieza a producir volumen, es como si te dieran una concesión de telecomunicaciones o de cualquier otro sector. Las ganancias que obtienes, empiezas a pagar impuestos sobre tus ganancias y pagas una regalía por barril que produces. O sea, pagas de diferentes formas, en regalías, en los impuestos sobre tus ganancias, etcétera, pero es tuyo la reserva petrolera, la concesión es tuya. Y tú, como Alberto Padilla, puedes registrar en tus libros financieros que tú tienes ciertas reservas en tal país. Ese es uno de los modelos. El otro modelo es cuando hay producción compartida. Producción compartida, que es un modelo más normal, más típico, es como el que ya platicamos, pero en este caso es producción compartida literalmente, que es entre la empresa nacional y la empresa de Alberto Padilla, van, invierten, hay riesgo, comienzan a producir, y ya que se produce el volumen, unos barriles se los reparte la empresa nacional y otros barriles se los queda Alberto Padilla, y tú haces con ellos tu comercio internacional, o los vendes domésticamente al refinador, o haces lo que gustes, pero ese volumen es tuyo. Esto implicaría un cambio constitucional aún más severo, digamos. Ese concepto de que un privado pudiera ser dueño del petróleo, del volumen, es un poco más difícil políticamente. Entonces, en lugar de tener este modelo, lo que se dice es, bueno, no nos vamos a compartir el volumen, los barriles, lo que vamos a compartir es la ganancia. En la sociedad que hagamos Alberto Padilla y la empresa nacional, vendemos el volumen y nos repartimos esa ganancia, y así el privado nunca tuvo en sus manos petróleo mexicano. Eso es como se está presentando. Respondiendo a tu pregunta, en el resto de los países de América Latina, normalmente hay una combinación, ciertos bloques se concesionan, ciertos bloques se hacen con producción compartida, en donde a la empresa privada de Alberto Padilla se le pagan volumen. Y algunos países tienen repartición de ganancias, que es lo que se está sugiriendo en este caso. Ecuador, me parece que ha existido en Colombia también, etcétera. En varios países del mundo hay una combinación de todos estos modelos. Bueno, y tú que conoces la industria petrolera, ¿tú crees que este modelo sea de interés, de conveniencia para Alberto Padilla, para las empresas particulares? Mira, yo creo que direccionalmente es un buen paso. O sea, afortunadamente, iniciando la presidencia del señor Enrique Peña, se ha propuesto este cambio, se está negociando políticamente con las otras fuerzas, se están alineando la razón de por qué es necesario hacer los cambios, se están tomando en cuenta las sensibilidades políticas. Yo creo que políticamente es fabuloso lo que ha ocurrido. En cuanto a cómo ven las empresas internacionales a México, es muy bueno que haya algún tipo de apertura o de invitación a participar. Yéndonos al extremo, si tú preguntas qué hubiera deseado Alberto Padilla Oil Company, las empresas a nivel internacional lo que hubieran preferido sería tal vez la concesión. Claro. Que se les hubiera dicho, mira, vamos a repartir el Golfo de México en 500 bloques y cada uno lo vamos a licitar, el que le pague más regalías a México, el que le pague más impuestos sobre sus ganancias, se va a llevar el bloque, y lo que queremos es que México obtenga la mayor ganancia posible en el menor plazo posible, ¿no? Y que las empresas como Alberto Padilla Oil Company hubieran podido registrar en sus libros las reservas en México. Pero otra vez, aquí ya entras a la arista política, de que se le estaría cediendo la propiedad del subsuelo a algún extranjero, y bueno, se comienza con este régimen de ganancias compartidas, que yo creo que es un inicio muy inteligente. Tal vez era de las opciones del menú de regímenes fiscales en el mundo, tal vez era
la que podría ofrecer menos resistencia, y pues felicidades para la presidencia y todos los participantes políticos que han hecho esto posible. Ahora, dime una cosa, para que haya países, Estados Unidos es uno de ellos, que usa este modelo de concesión, en donde el petróleo es de la empresa, es de Alberto Padilla Oil Company, el petróleo y la explotación de toda la empresa, y Alberto Padilla le paga al gobierno. Ajá. Para que haya países como Estados Unidos y otros más que tú me vas a decir, porque en este momento a mí se me está escapando. ¿Qué otros países hay así? Pues prácticamente el resto del mundo, o sea, bueno, en África... son de concesión. Sí, sí, sí. Para que haya países que estén haciendo esto, quiere decir, me indica a mí que el petróleo será de la empresa y lo que tú quieras, pero es lo más lucrativo para el gobierno también. Sí, correcto. ¿No? Sí. Digo, si no, no lo estarían haciendo. Sí, claro. Sí que aquí entran las sensibilidades políticas que se vienen arrastrando en décadas. Olvidándonos de todo, ¿qué es lo que le hace más plata a todos? Sí. Yo, por lógica, ¿no? Yo no, por eso te pregunto a ti en realidad, porque tú eres aquí el inteligente, el analista, por lógica me hace pensar que es la más lucrativa para todos, incluyendo el gobierno, el Estado. Mira, yo te puedo decir que sí y no. En primera, porque todavía no conocemos el porcentaje que aparentemente Pemex o esta reforma va a sugerir para la empresa privada, ¿no? Estoy hablando del régimen de concesiones. Ajá, pero comparado con el régimen de concesiones, o sea, si a lo mejor en esta reforma se sugiere que la empresa privada se lleve el 70% de las ganancias, estoy exagerando, a lo mejor comparado con una concesión en Estados Unidos te conviene más ir a México, ¿no? Pero independientemente de cuál es el porcentaje que está por definirse, hay más incentivo, hay más independencia de la empresa Alberto Padilla para echarle ganas y hacer su trabajo lo mejor posible, porque es su propio interés, son sus propias reservas, y mientras más produzca, mejor para ellos y más ganancias le dan regalías al gobierno. Entonces hay más incentivo, entre comillas, ¿no? Que siempre va a haber buenos incentivos en producción petrolera. Ahora, un comentario muy importante que te puedo hacer aquí, Alberto. Yo creo que en el contexto de los últimos 3 años, 4 años, es importantísimo que se mencione la relevancia de lo que le llaman en inglés la producción de shale, ¿no? De la producción de gas y de crudo que puede haber en shale. Si ves la geología que está en el sur de Texas, hay una región gigantesca de producción de shale que se llama Eagle Ford. Por la geología se entiende que esa franja gigantesca llega tal vez hasta el norte de Veracruz, cruza todo Tamaulipas. Esta región, en una cosa de 3 años, literalmente en algunos meses, creció de 0% de producción de crudo, de 0 barriles, a unos 500,000 barriles por día, que es prácticamente la producción entera de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Es más que la producción de Cantarell en la actualidad. Estamos hablando de 2 años y medio, cuando el horizonte normal de un pozo petrolero, en lo que encuentras las reservas y desarrollas, a lo mejor puede ser de 5 a 7 años. Entonces, si se define el mecanismo correcto para que empresas privadas que ya tienen éxito en Texas o en Montana vayan a México y desarrollen el área de pimienta, de shale, que está entre Tamaulipas y Veracruz, etcétera, puede que se vean resultados muy pronto. Estamos hablando del sexenio del señor Enrique Peña, ¿no? Y si me permito recordarte, en la zona norte de México hay bastante maquiladora que está tomando como que una especie de segundo aire, ¿no? Después de que muchas maquiladoras fueron a China, algunas están regresando. Si produces mucho gas gracias a que tenga éxito el shale, reduces las importaciones de México, generas muchísimo gas en el norte de México y les das gas barato a las maquiladoras, el desarrollar el shale tiene un efecto multiplicador impresionante en la economía mexicana. O sea, puede realmente cambiar el panorama de México en muchas dimensiones. Entonces, sí es bien importante todos estos detalles de cómo se va a repartir la ganancia y todo. Lo importante es que se produzca gas y crudo, y pues ojalá vamos a ver los resultados. Es muy prometedor. Dime una cosa, una de las principales críticas que escuché, de uno de los principales críticos en México fue que dijo: ya para qué hacemos la reforma si Estados Unidos está a punto de ser autosuficiente y es nuestro principal cliente, ya no nos va a comprar petróleo, ya para qué movemos nada, de todos modos, ¿qué vamos a hacer con tanto petróleo? No entiendo el contexto del comentario, pero a muchos, entre comillas... El contexto es que supuestamente Estados Unidos ya está produciendo tanto petróleo que se va a hacer autosuficiente. Lo que he escuchado de algunas personas que dicen que son expertas petroleras en la televisión,
repiten esto de que Estados Unidos van a ser autosuficientes. No sé realmente a qué se refieren. O sea, yo tengo algunos números de la industria petrolera. Los Estados Unidos consumen, Alberto, consumen diariamente más o menos unos 19 millones de barriles por día. Diariamente tienen que consumir, comprar, gastar, quemar 19 millones de barriles de productos petrolíferos. De crudo, la producción de crudo, los Estados Unidos producen como 7,5, ¿no? Esa producción de crudo tiene que alimentar como 15 millones de barriles de refinerías para producir los 19 que necesitan. O sea, no sé de dónde van a ser autosuficientes, los números no me dan. Ni en el futuro. Según yo recuerdo, ahorita no tengo el dato, pero estoy casi seguro que yo leí el dato de la propia Agencia Internacional de Energía, que decía que Estados Unidos en los próximos 10 años iba a ser autosuficiente en el sentido que iba a producir tanto petróleo que no iba a tener necesidad de importar y que en los próximos 20 incluso iba a ser exportador neto de petróleo. Sí, hay algunos estudios que dicen que van a producir más que Arabia Saudita, por ejemplo, en el futuro. Te digo, es cuestión de poner los números en contexto, pero de las expectativas que se tienen, los Estados Unidos prácticamente en los últimos 10 años han importado, Alberto, 10 millones de barriles de crudo. O sea, nada más hay que ver los balances. Consumen unos 19 millones de barriles de petrolíferos, necesitan... ¿Tú no ves manera que Estados Unidos vaya a producir tanto petróleo? No, o sea, producen como 7,5, puede que agreguen otros 3 o 5 de aquí al 2025, van a llegar a 12, tienen que alimentar 16 de refinerías. O sea, hay una producción gigantesca y es admirable cómo han reducido las importaciones. Ahora, aquí entramos a cuestiones todavía más técnicas que otras gentes no utilizan. Una cosa es el volumen y otra cosa es la calidad. La producción de crudo que está saliendo de Estados Unidos es como champán, es prácticamente gasolina, es un crudo muy ligero. El crudo tradicionalmente que sale de México, Venezuela, Colombia, es crudo pesado, que tiene sinergias con ese crudo que está saliendo de Estados Unidos, no lo va a desplazar. Entonces, aunque los Estados Unidos saquen más crudo ligero, van a seguir comprando crudo mexicano, respondiendo a esta persona que tú comentabas en México, que lo que puedo recomendar es que tenemos reportes en Argus Media que le pueden servir. Excelentísimamente, muy bien. Ahora, ¿qué más hace falta saber con respecto a la reforma que se está impulsando en México? ¿Cuáles son las implicaciones en términos de gasolina, hidrocarburos, etcétera? Bueno, si recordamos, había una propuesta ahí de que hubiera participación privada en los otros sectores, entre comillas, llamémosles secundarios, ¿no? O sea, una cosa es exploración y producción y otra cosa es, digamos, la refinación, la distribución, logística, los oleoductos y todo eso. Hasta donde entendí del anuncio presidencial, los privados sí podrían participar en aquellos otros sectores, incluyendo la petroquímica, sin necesidad de tener este tipo de alianzas, ¿no? De ganancias compartidas. O sea, ahí sí Alberto Padilla and Company podría literalmente comprar tal vez refinerías o ser dueño, me imagino, de estaciones de gasolina que estén en la esquina compitiendo con Pemex. Ahí sí se podría. Y eso también es positivo. No te puedo decir un número de qué tantos empleos generaría o qué tanto tiraría o bajaría el precio de la gasolina, pero la competencia, hasta donde entiendo, ha sido buena en el mundo. Mira, déjame te hago esta pregunta, porque de nuevo hay catastrofistas en México que dicen que esta es una catástrofe. Te pregunto yo a ti, ¿hay en el mundo algún ejemplo de un régimen similar al que se está proponiendo en México que haya fracasado? ¿Hay un ejemplo negativo? No tengo en mi memoria ninguno que haya fracasado. Y aunque tuviera alguno, habría que ver por qué fracasó. Lo que te puedo decir es que prácticamente no hay ejemplos en el mundo que tienen el régimen actual que tiene México, cerrado. México es la rareza en ese sentido. Entonces, cualquier apertura es positiva. El chiste es cómo se definen los porcentajes, cómo se administre y se regule a los participadores, ¿no? A los participantes. Déjame te la pregunto de otra manera. Tú eres asesor, porque tú eres asesor. Yo soy el gobierno de México y te estoy pidiendo asesoría a ti, Jaime Brito. Y yo te digo, Jaime, la oposición me está diciendo que no abra mi mercado, que no haga nada, que lo único que tengo que hacer es liberar a Pemex, que haga una reforma fiscal, libere a Pemex, deje a Pemex funcionar con sus propios fondos. Pemex sería una empresa sumamente lucrativa. El problema que tiene Pemex es que yo, gobierno, le quito toda la plata y por tanto no puede operar, no puede explorar, no puede nada.
La oposición dice, simplemente libera Pemex, deja que use, que disponga de su propia plata y vas a ver cómo esto va a florecer de manera muy grande. ¿Tú estás de acuerdo? No, no. Bueno, primero le diría a ti, gobierno, Alberto Padilla, que me des media hora con tus opositores y les hago una presentación, les explico todos estos detalles y aclaraciones de los tabús, de que si los Estados Unidos son autosuficientes y todo lo que implica el lado real del mercado petrolero y por qué es conveniente esta reforma. Yo lo puedo explicar. Eso es, de hecho, un mensaje comercial a quien esté escuchando por ahí. En segundo lugar, déjame explicarte, Alberto, que no se trata de decir que la reforma es mala y que dejemos que Pemex sea dueño de sus recursos, porque entonces dejamos de hablar de petróleo y te metes al otro tema, ¿ok? Te olvidas del 60% del dinero del presupuesto federal que recibes de Pemex. ¿De dónde lo vas a recibir si dejas de recibirlo de Pemex? Bueno, eso es una reforma fiscal. Vas a subir el 50% de los impuestos a todo mundo, vas a cobrar 80%. Vamos a suponer, no hay opción. Vamos a suponer que eso se hace, eso no, yo gobierno a México, me arreglo ahí a ver dónde saco la plata, ese no es problema. El punto es que si liberamos a Pemex, Pemex puede solita y se vuelve competitiva y no hay necesidad de prescindir de absolutamente ninguna inversión privada. ¿Tú crees que...? Pues mira, yo lo que te puedo decir es que le podemos preguntar a los rusos de los 70s a los 80s, ¿no? O sea, el que puede levantar el argumento de que una empresa pública puede ser eficiente al 100% como le haría la competencia privada entre tres empresas, pues que vea lo que ha ocurrido en el mundo económico en los últimos 30 años. Esa sería mi respuesta, ¿no? O sea, si tú piensas, si el gobierno piensa que Pemex pudiera ser eficiente como empresa pública, decidiendo dónde invertir y dándole monopolio. Y dándole respuesta a nadie más que a sus superiores y al presidente y no siguiendo las mejores prácticas a nivel internacional que hace la competencia privada, pues bueno, ahora con esto no estoy ni insultando ni criticando el Pemex actual, o sea, en el Pemex actual hay unas cosas admirables y fabulosas, pero ya cuando Pemex puede levantar la cabeza y ver lo que está ocurriendo en el resto del mundo, Colombia, Brasil, Cuba, todos los países latinoamericanos con sus... Es interesante, la propia Cuba está aceptando inversión extranjera sobre la exploración de petróleo. Sí, sí, sí. O sea, los países que tú gustes, ¿no? Y cuando ves que todos ellos tienen algún tipo de mecanismo en donde permiten la participación privada, pues yo creo que es bueno, ¿no? Claro, por supuesto. Tenía un punto que se me acaba de escapar de la cabeza, pero bueno, pues yo creo que lo dejamos ahí entonces. Jaime Brito, tenía otra cosa que por estarte escuchando se me fue. ¿Cuándo te puedo ir a hacer una presentación como gobierno? Sí, ¿verdad? Sí, para que me convences a mí sobre todo. Me convences a mí sobre todo. Bueno, no, te iba a preguntar. Tú no puedes hablar, supongo que no puedes hablar sobre el interés que tengan las empresas privadas en esta reforma de México, porque los detalles no se conocen, no se sabe qué es lo que me van a ofrecer. O sea, yo, en principio la reforma es positiva, pero hasta que no sepa cuánto me voy a ganar yo, cuánto me vas a participar a mí, Pemex, hasta entonces puedo saber si es bueno o malo, me conviene o no me conviene. Correcto. Mira, o sea, no es un secreto para nadie. Hay varias empresas que tienen tal vez 5 a 10 años con oficinas en México, esperando el momento en que pudiera haber algún tipo de reforma, ¿no? O sea, hay empresas extranjeras, nacionales y privadas que han seguido con mucho interés a México, que esperaban este momento y que cuando se den a conocer los detalles, pues considerarán muy seriamente, ¿no? Lo que es importante reconocer es que no hay realmente muchos lugares en el mundo nuevos en donde sea, entre comillas, interesante invertir. O sea, ya todo el mundo está, entre comillas, repartido, explorado, producido, y el hecho de que se abra este nuevo territorio que estaba tapado en un tabú que se llama México, es muy interesante para todas las empresas y seguramente van a estar interesadas en saber los porcentajes y los mecanismos para participar, y seguramente México va a aprovechar y ojalá le vaya muy bien al país. Por supuesto. Jaime Brito, de Argos Media, desde Houston, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Gracias por invitarme, hasta luego. Gracias, Jaime. Y bueno, muchas gracias a ustedes por seguirnos y por participar con nosotros y por interactuar con nosotros a través de nuestra página de Facebook,
en Padilla en América, facebook.com/Padilla en América, donde le agradezco que nos haga sus comentarios, sus sugerencias, sus propuestas, sus ideas, etcétera. Por lo visto, como que tenemos un problemita, le quería enseñar la página, pero no nos está pudiendo. Pero entonces, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien. Petrolera de México. La industria petrolera de México está dominada al 100% por un monopolio estatal, que es Pemex. Pemex es la que hace y se hace cargo absolutamente de todo lo que tiene que ver con petróleo e hidrocarburos en México. Básicamente así es, ¿no es cierto? Correcto. Ok. Ahora se está el presidente de México exitosamente, y digo exitosamente porque no es el primer presidente de México que ha tratado de hacerlo, acaba de impulsar una reforma para abrir a la industria del petróleo o al mercado petrolero de México a la competencia, pero para eso hay que modificar artículos de la Constitución, porque Pemex es monopolio justamente porque la Constitución así lo ordena. Entonces, para hacer lo contrario, hay que modificar la Constitución. Y esto en México, que por cierto, yo acabo de regresar de México hace un par de horas, está causando, bueno, pues previsiblemente mucho malestar, porque desde siempre, desde 1938... Vio a devaluar un 0,5%, la Bolsa de Colombia cayó 0,91%, el IPSA de Chile bajó 0,42%, también estuvo estable la Bolsa de Lima, 0,05%, y el Merval de Buenos Aires cayó 0,46%. La jornada para las materias primas fue alza del 2,07% para el oro, cerró en 1.364,20 en la onza Troy, sigue siendo un buen refugio de valor el oro, mientras que el crudo, tanto el Brent como el WTI, subieron 0,82 y 0,26%, por efecto también de dos fenómenos. Por un lado, porque aparecen las tensiones en Egipto en un contexto de especulaciones sobre si la Reserva Federal, como te decía, mantendrá su política monetaria expansiva. Así que bien para las materias primas, no tan bien para las acciones, que empiezan a recortar en un escenario donde todavía el Dow Jones acumula suba del 17% anual en dólares. Así que han tenido un muy buen recorrido y es tiempo de que se tomen algunas ganancias, ¿no? Quedamos, mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobaes de Buenos Aires. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias a vos. Gracias. Y bueno, de Buenos Aires vámonos hasta la capital petrolera, pues yo diría que mundial, que es Houston, en el estado de Texas, para hablar con un buen amigo, un excelente analista petrolero, acerca de la reforma energética. Jaime Brito, de la empresa Argus Media, lo dije bien, Argus Media, desde Houston. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Alberto, muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, tú y yo siempre hemos hablado de petróleo y ahora pues cae bien porque ahora tú eres mexicano, no que tuvieras interés particular, yo creo que hubiera sido cualquier país, hubieras estado igual de interesado, pero no deja de ser, bueno, de todos modos que seas mexicano para hablar de lo que es la reforma petrolera en México. A ver, nosotros ya sabemos, el mundo sabe lo que la circunstancia actual de la industria petrolera. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a abocar esta emisión a hablar sobre la reforma energética de México y concretamente sobre lo que implica para la industria petrolera de México y para el monopolio estatal de Pemex. Para eso tenemos a nuestro amigo y experto un poco más adelante, Jaime Brito, porque antes tenemos que darle paso sí o sí a mi queridísimo Daniel Estico, editor de Infobae, editor de Economía de Infobae de Buenos Aires, en cierre de mercado. ¿Cómo estás, Daniel? Todo muy bien, Alberto, ¿cómo andás? Hoy una jornada particular porque el Dow registró la mayor caída desde el 20 de junio con una caída del 1,47%, que también arrastró el Standard & Poor's con una baja del 1,43% y del Nasdaq del 1,72% como consecuencia de dos factores. Por un lado, los decepcionantes resultados que presentaron los balances de Walmart y de Cisco, y por otro lado porque las solicitudes de pedido de subsidio de desempleo cayeron a mínimos en cerca de 6 años, lo que está diciendo que la economía de Estados Unidos se está recuperando más velozmente de lo que se esperaba, y entonces vuelven los temores entre los operadores sobre si la Reserva Federal va a empezar a acelerar
algunos dicen en septiembre, otros dicen a partir del año próximo, el recorte de del programa monetario. Entonces, esta expansión monetaria, esta inyección tremenda de capital de 85.000 millones de dólares que ha estado haciendo la Reserva Federal, ha impulsado los mercados y dice, bueno, si la economía ya está bien, no hace falta esta asistencia y por lo tanto los mercados comienzan a tomar precauciones. Por eso arrastró también a la Bolsa de México, que terminó con una baja del 0,65%. El Bovespa de Brasil se salvó, estuvo estable con 0,02 por efecto de que el real se volvió